todos los telespectadores, compañeros, docentes. Yo soy Simón, residente de tercer año de neurocirugía. Hoy vamos a hablar acerca de los nuevos conceptos en ependimomas. Y el asesor pues, de esta charla es el doctor Esteban Jaramillo, que es neurooncólogo, que es donde estoy rotando en este momento. Bueno, vamos a revisar varios artículos. Tal vez el principal va a ser esto, que es la Asociación Europea de Neurooncología, que nos trae toda una serie de nuevos conceptos y de recomendaciones hasta la fecha con sus grados de evidencia. ¿Ok? Bueno, entonces, primero entremos en unos conceptos generales. Estos conceptos básicamente nos hablan de que los ependimomas son tumores poco frecuentes y se ven en general con mayor incidencia en niños y adultos jóvenes. Pero vamos a ver que esto tiene una incidencia variable según el grupo y la zona estudiada, pero en general pues no suelen ser la primera opción que pensaríamos, ¿cierto? Frente a lo anterior, pues la evidencia apoya más o tiene más solidez en el concepto de paciente pediátrico y de los adultos, eh, pero esto va a cambiar según la población, en tanto el tratamiento, el esquema, en lo que uno busca hacer. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y actualmente, pues la clasificación histológica y molecular es lo que manda la parada. ¿Qué va a pasar? Que vamos a entender una serie de conceptos que tal vez los ependimomas tienen comparados con otros tumores, y es que la localización anatómica tiene una alta correlación con la histología y el diagnóstico molecular. Bueno, la incidencia, como vimos, es variable, pero entendiendo esta serie de ideas, son pocos pacientes, en promedio 4 por cada millón de habitantes. Globalmente son hasta el 1.8% de los tumores, sobre todo cuando hablamos de adultos, pero en los gliomas la incidencia puede llegar hasta el 6%. Entonces, esto es cuando lo empezamos a revisar con lupas, cambian un poquito la estadística, esto ya lo vamos a entender. La incidencia y la etiología es más frecuente en hombres, especialmente de raza blanca. Eh, y hay que tener un concepto muy claro histológico, y es que esto pertenece al neuroectodermo. Y al pertenecer al neuroectodermo, pues se ubica donde hay tejido ependimario, lo cual hace que la localización del ependimoma suele ser a nivel de la línea media, ¿cierto? O muy cercano a esto. Está subdividido en 4 categorías según la Organización Mundial de la Salud, pero vamos a ver que tiene hasta 9 categorías en total, por lo cual hace que la presentación de estos tumores sea difícil. Bueno, ¿cuál es el otro concepto que vamos a ir desarrollando? Entonces, que no solo en estos casos el tumor como tal tiene un papel importante, sino también la edad del paciente. Vamos a ver que según la edad hay radioterapia entrada o no. Y la localización también es supremamente importante, ya que la resección parcial tiene un pésimo pronóstico en los pacientes en general. Bueno, pero globalmente, por la estadística, pues hay una sobrevida bastante buena en estos tumores, por lo cual uno podría quedarse tranquilo a la hora de enfocar a estos pacientes, porque en general el 83% a 5 años va a sobrevivir sin secuelas, y hasta dentro de los 10 siguientes años hasta el 79%. Es decir, la mortalidad no es tan elevada si cogemos el tumor globalmente. Hay hasta 9 subgrupos que lo vamos a ver a continuación, eh, según todas sus características. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, los 9 grupos se han clasificado básicamente por esos hallazgos histológicos. Y eso es debido a que su estructura de ADN pues, va a diferenciar. Algunos son importantes, otros no, en cuanto a su diferencia en resultados clínicos, ¿cierto? Los ependimomas no tienen una presentación clara, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Uno sospecha es que hay una lesión tumoral, pero hasta ahí, eso es todo. Y lo más importante es que normalmente se ubica en zonas de tejido ependimario o subependimario. Eso es pues extremadamente común, hay que tenerlo eso en cuenta. Bueno, este es el C-Brutus, que es la estadística de Estados Unidos acerca de los tumores, y nos habla nuevamente pues, acerca de los ependimomas, ¿cierto? Entonces, primero haciendo pues la revisión, miremos acá todos la localización de los tumores, pero cuando los empezamos a desglosar, los ependimomas tal vez sean dentro de todos los tumores, globalmente el tumor menos frecuente, ¿cierto? Es tal vez la última
opción que pensaríamos. Inclusive otros tumores tienen mayor incidencia. Pero bueno, principalmente esto es en adultos y en la estadística global de tumores. Ahora, cuando uno hace una revisión más profunda y empieza ya a desglosar, sobre todo en los adultos, los tumores malignos, el ependimoma pues aumenta su incidencia. Eso es lo más llamativo. ¿Qué pasa con esta incidencia? Que puede, en promedio, duplica o triplica su aparición. Entonces, el ependimoma, si bien todavía no sigue siendo un tumor frecuente dentro de las malignidades, eh, sí tiene un factor pues importante, es que las neoplasias malignas empiezan a aumentar su incidencia. ¿A qué es comparado hombres con mujeres? En promedio en hombres es 1.35 veces más la presentación de este tumor. Y de ahí, pues siguiendo con ese orden de ideas, ya comparando entre hombres, entonces tenemos incidencia en negros, incidencia en hombres blancos. En hombres blancos es casi 2 veces la presentación, y comparando con los afroamericanos y hombres blancos llega hasta entre promedio de 2 a 3 veces. Entonces, cuando empezamos a separar los grupos, que sea un hombre, joven, blanco, pues esto va a ir disparando la incidencia del tumor. Ahora, yendo a los grupos de los niños el tumor ependimario pues puede llegar hasta 4.7 veces su incidencia. Ya empieza a ser un tumor más diverso y a ganar un poco más de posición en las características de los tumores. Pero cuando ya empezamos a distribuirlo, sobre todo en la localización anatómica, y nos vamos a la parte de columna, pues en columna, en adultos, la incidencia se puede llegar hasta cercana al 20%, de estar entre los 5 primeros tumores más frecuentes. Y en los niños llega hasta el 17%, es el tercer tumor más frecuente. Entonces, si es un hombre blanco, un niño, perdón, blanco, con un tumor localizado a nivel de la columna, nuestra primera opción fácilmente sería un ependimoma. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, según la estadística y según donde estemos enfocando el tumor, pues vamos a poder decir que es poco frecuente o bastante frecuente. En cuanto a la clasificación, pues traemos la clasificación del grupo de Cancer Cell y otras clasificaciones, pero empecemos con los siguientes conceptos. Entonces, el primer concepto es que la división histológica depende primero de la localización anatómica. Esto es el primer concepto que deberíamos tener claro a la hora de definir y de hablar de estos tumores. Entonces, ellos forman 3 grupos: el grupo supratentorial, el grupo de fosa posterior y el grupo medular. Porque esto de entrada me va a decir, o tiene buen pronóstico o tiene mal pronóstico. Entonces, en la parte supratentorial tenemos el grupo subependimario. Este grupo es más frecuente en adultos, más frecuente en hombres, tiene buen pronóstico y suele ser un OMS grado 1. La genética balanceada significa que no tiene ninguna alteración cromosómica importante. Ahora, lo que no es subependimoma se va a clasificar como ependimoma clásico, ¿cierto? Pues eso vamos a ver que tiene otras clasificaciones y otros conceptos histológicos, pero a la hora de definir esto va a cambiar. Entonces, supratentorial van a encontrarse solo 2 tipos de mutaciones: las YAP1, que pues se traducen como, o su sigla es Yes Associated Protein, como proteína asociada a Yes. Esto es en niños, es más frecuente en mujeres, tiene un buen pronóstico, y esta sí tiene una alteración importante, que es que se afecta el cromosoma 11 y tiene la fusión YAP. Suelen ser tumores grado 2 más que grado 3, es decir, a pesar de tener buen pronóstico, pues ya no hablamos con tanta tranquilidad como comparado con el subependimoma. Y el RELA, que es pues la mutación que tenemos, este grupo es en niños y adultos, usualmente en adultos jóvenes, es más frecuente en hombres. Ese tiene peor pronóstico, mal pronóstico, es una mutación del cromosoma 11, y pues lo que caracteriza a este componente es esa relafusión, que más adelante desarrollaremos en qué consiste eso. Tiende a ser tumores grado 2, pero pueden llegar a malignizar a grado 3, es de los más agresivos que hay. Listo. Ese es el primer grupo. Cuando pasamos a fosa posterior,
se comporta igual que eso, o sea, tenemos solo el grupo de subependimoma y ependimomas. Entonces, el subependimoma tiene exactamente el mismo comportamiento, no hay ningún problema. Pero cuando hablamos del ependimoma clásico, aquí se forman dos grupos, grupo A y grupo B. Grupo A suele ser en niños, más frecuente en hombres, de entrada tiene pésimo pronóstico, enseguida vamos a entender por qué, a pesar de tener una genética balanceada y tiende a ser más frecuente tumores grado 3, a pesar de que pueden ser un 2-3. El grupo B usualmente es entre niños y adultos, pero el aporte o el desarrollo de estas características es que es en adulto joven, más frecuente en mujeres, buen pronóstico y tienden a ser sobre todo tumores grado 2. Entonces hay que hacer esta diferenciación, ya le vamos a explicar cómo se va a hacer. Eh, bueno, y el tercer grupo es el grupo de la columna. Tiene solo tres tumores, se comporta un poquito diferente, que son el subependimoma, el mixoma papilar y el ependimoma clásico. Lo más llamativo es que el subependimoma solo tiene una lesión del cromosoma 6, tumor grado 1. El ependimoma mixopapilar lo mismo, en adultos, buen pronóstico, rara vez tiene mutaciones y es OMS grado 1. Y el ependimoma clásico tradicional también predomina en adultos, pues aquí el comportamiento suele ser muy similar entre hombres y mujeres, tal vez el ependimoma eh, clásico es más frecuente en mujeres, tiene buen pronóstico, pero presenta esto que llama la NF2 mutation o la mutación de la neurofibrina tipo 2, lo cual lo lleva a que sea un tumor en general grado 2. Ese tumor tiene un patrón muy importante a la hora de definir el pronóstico, ya que a pesar de que tiene un buen pronóstico, tiene alto riesgo de recurrencia y se presenta en la neurofibromatosis tipo 2 principalmente en cada uno de dos pacientes que tienen lesiones de columna. Entonces la incidencia es extremadamente alta y es tal vez el tumor más frecuente de estos tres. Pero en general, un ependimoma en columna tiene extremadamente buen pronóstico desde el punto de vista histológico. Entonces, ahora, diferenciamos un poquito el grupo A del grupo B, que es lo que nos interesa, sobre todo después de este nuevo concepto. El grupo A es más frecuente en niños, en promedio entre los 2 y 3 años de edad. Su ubicación en la estructura anatómica del cerebelo o de la fosa posterior es lateral, es más bien maligno, comparado con el grupo B tiene más mal pronóstico. Este es su perfil molecular. Lo más importante es este fenotipo metilador positivo, que es lo que explica todo este mal pronóstico. Mientras que el grupo B es más frecuente en adultos en promedio de los 20 años, este es más de línea media, debe ser benigno, obviamente un perfil más favorable y su perfil molecular es muy bueno, pero lo que lo caracteriza es que su fenotipo metilador es completamente negativo. Entonces esto hace que tenga pues un buen pronóstico este paciente. Entonces, resumiendo toda la evidencia, los tumores supratentoriales solo hay que hacerle dos estudios, el RELA y el JAP1, ¿cierto? Lo más común, encontrar un RELA positivo que es de mal pronóstico, como vamos a ver. En los infratentoriales, simplemente grupo A, grupo B, definiéndolo por el fenotipo metilador. Y a nivel de la columna, básicamente solo pedir la mutación del NF2. Y con eso, pues, clasificaríamos el tumor y hablaríamos del pronóstico. No tenemos que pedir la batería de los 4 exámenes juntos, sino con la localización. Yo ya sé que es estudio solicitado. Eso sería suficiente. Bueno, acá tenemos otras clasificaciones, pues los 4 grupos histológicos descritos. Entonces, en el grupo 1, la OMS habla del mixopapilar y del subependimoma. Cada uno tiene pues como su patrón característico. El mixopapilar es casi siempre las estructuras pseudopapilares, ¿cierto? Y que tiene una baja mitosis. Esto lo vamos a entender un poco más adelante, mejor desarrollado. El subependimoma es que es altamente hipocelular, con células blancas, y tiene microquistes y su mitosis es prácticamente nula. Ya el grado 2, que es el ependimoma, tiene 4 variantes. Aquí las describen la celular, la papilar, la de células claras y el tanacítico. Cada uno tiene su patrón histológico diferente. Lo importante es que dentro del grupo 2, independientemente de la variante, no tiene ningún desenlace clínico diferente. Entonces ya uno simplemente sabe que hay 4 grupos y que los 4 se comportan exactamente igual. Y el ependimoma anaplásico, faltaría el grupo 4, que lo vamos a ver más adelante, que es lo que tiene, es una necrosis pseudoempalizada, la ausencia de rosetas ependimarias y proliferación microvascular.
realmente esta es la calificación actual de la WHO. Tenemos todos estos grupos. Entonces, grupo 1, subependimoma y el mixopapilar. El subgrupo 2, que es el ependimoma con 3 variantes. Eh, Realmente falta la cuarta, por eso lo traemos a colación en otra imagen. El ependimoma fusión rela y el ependimoma anaplásico. Bueno, lo más importante es saber que de todos los ependimomas, los más frecuentes son el RELA y el YAP1, ¿cierto? Son estas mutaciones, por lo cual esto habla de que el paciente de entrada tiene mal pronóstico. En infratentorial, los tumores suelen ser más frecuentes grupo A. Entonces, el 70% de los ependimomas o son RELA o son grupo A, ¿cierto? Tienen una mutación de esto. Y esto de entrada ya le da mal pronóstico. El 30% restante son tumores que tienen muy buena sobrevida. Inclusive el 100% de estos pacientes a 5 años va a tener buen pronóstico. ¿Qué se ha descrito para estas malas mutaciones? La ausencia o la ganancia del cromosoma 1, de un brazo del cromosoma 1, y eso es lo que hace todas estas mutaciones en específico. Pero en general, podríamos tamizar esto para estas mutaciones. Bueno, la clínica es amplia, diversa, a veces es difícil de clasificar, pero digamos que según la localización, eh, se habla de estructuras importantes. Entonces, todo lo que es supratentorial habla de hidrocefalia obstructiva, sobre todo cuando se ubica cercano al foramen de Monro. Infratentorial, lo más frecuente es la hidrocefalia, como vamos a ver, se ubica más que todo en cuarto ventrículo. La disfunción ventilatoria, cuando se tocan los núcleos centrales de la ventilación. El compromiso de pares craneales del 13º al 12, obviamente también según la ubicación, y los síndromes cruzados, que puede generar pues la ubicación, el tamaño tumoral. En cuanto a la parte medular, pues se puede presentar un síndrome de motoneurona superior, siendo de cuadriparesia o cuadriplegia hasta paraplegia onconomedular. También pueden presentar síndrome centromedular por su localización en el tejido ependimario. Entonces es muy importante. Pues otros signos descritos son las convulsiones, la cefalea, el vértigo, pero realmente no hay una clínica que uno diga eso es un ependimoma. Uno simplemente por la clínica hace la ubicación anatómica y estudia al paciente, pues y ya sospecha la lesión tumoral. Normalmente la mejor imagen es la resonancia, debe ser simple y contrastada, pero la tomografía tiene un papel importante porque solo hay un subtipo de los ependimomas que tiene calcificaciones, que es el subependimoma. Entonces, si uno pide TAG y está calcificado y la sospecha es un ependimoma, de entrada ya sabemos que está este tumor y que tiene un excelente pronóstico en el paciente. Y la ubicación que uno esperaría con más frecuencia encontrar de todos los tumores, sobre todo es la infratentorial hacia el piso del cuarto ventrículo. O la segunda, la supratentorial cerca a los ventrículos, al foramen de Monro, los ventrículos laterales. Bueno, lo otro llamativo es que las lesiones tienen un aspecto heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Son tumores que son muy bien definidos, pero suelen ser de características heterogéneas, tanto en el T1, en el T2, y en el realce también es heterogéneo, o realza de forma variable, ¿cierto? Ya en cuanto a secuencias específicas, pues la difusión permite diferenciarlo de los astrocitomas pilocíticos, meduloblastomas y ependimomas. Eso sobre todo en presentaciones pues atípicas o de difícil caracterización, sobre todo cuando son, como se ve acá, tumores extremadamente grandes, que uno sospecha otras etiologías. Inclusive dicen pues que se puede pedir espectroscopía en casos de dudas, donde hay un pico de colina y una reducción del N-acetilaspartato. Ahora, en columna hay unos patrones también muy importantes, que uno es el tumor que mejor bordes definidos tiene, comparado con cualquier tumor, ¿cierto? Inclusive mejores que los astrocitomas. Tiene una formación quística alrededor, eso es muy importante, porque tiene una cápsula hipointensa que se da por los depósitos de hemosiderina, es decir, esa cápsula la forma son los procesos de degradación de sangre y se asocia frecuentemente con siringomielia. Entonces vemos una extensión, pues acá no se ve tan bien, pero parece una cola de cometa, que es lo usual, y eso es lo que da las características. Entonces un tumor bien delimitado con una cola de cometas, que es la siringomielia asociada, muy posiblemente es un ependimoma, ¿cierto? Y acá lo importante es realizar un estudio de líquido cefalorraquídeo y una resonancia de todo el neuroeje. ¿Por qué? La diseminación de este tumor es por el líquido cefalorraquídeo. Entonces hay mucho riesgo en estos pacientes y eso nos va a definir unos puntos de práctica clínica más adelante. En cuanto desde el punto de vista histológico, pues son tumores que son positivos para la proteína glial fibrilar ácida y para la tensión S100,
pero son poco reactivos para los OLIG2, que es la tinción de los oligodendrocitos. La inmunoreactividad, pues, tiene estos puntos perinucleares, que es lo que describen, y un patrón de anillo. Esto es lo que usualmente pues describen. Casi siempre, sobre todo supratentorial, regla. Y lo otro es que estos tumores, sobre todo los supratentoriales, se deben estudiar para la fusión del cromosoma 11, que se llama C11-ORF95. Acá tenemos pues una tensión de proteína glial ácida fibrilar, y acá una tensión de S100, que es lo que uno encontraría pues a la hora de hablar la parte histológica. Bueno, acá tenemos una nueva variante o un nuevo sistema de marcadores, que son los H3 o los histona. De todos los descritos que hemos evaluado hasta la fecha, pues el histona con la trimetilación de la lisina es el único descrito. Básicamente esto que tiene, que de entrada la metilación, independientemente del subtipo del tumor, es un grado 3. Tiene pésimo pronóstico. Entonces, si yo encuentro un UMS grado 1, pero está metilado, esta patología debo hacerle una buena revisión porque no está siendo coherente la metilación con la histología tumoral. Esto es extremadamente importante. Entonces, según las características, pues los tumores los vamos a desarrollar. Entonces, el OMS grado 1, como hemos dicho, está el mixopapilar, el subependimoma. Mixopapilar tiene actividad mitótica baja y células cuboideas, ¿cierto? Mientras que el subependimoma son células blandas y blancas y tiene una matriz inactiva y su mitosis es prácticamente nula. Eso es lo que permite hacer pues esta diferenciación. El OMS grado 2, básicamente lo que ya lo caracteriza son las pseudorosetas perivasculares, una actividad mitótica un tris más elevada y ya tiene lo que son las necrosis pseudoempalizadas. Eso es lo que ha limitado o ha dificultado diferenciar un grado 2 de un grado 3 actualmente, que desde el grado ya puede haber necrosis. Están pues las tres variantes que describimos. Esto no tiene ninguna importancia o repercusión en la presentación clínica. El caso especial es el RELA, pues que es el RELA, que lo que traduce que es un fenómeno de fusión de las vías de los OLIG, es lo que explica pues esta mutación, pero dejando eso claro, simplemente es una mutación del cromosoma 11 y del LCAM1. Cuando encontramos la mutación del LCAM1, esto explica su relación con la neurofibromatosis tipo 2, que esta es una de las mutaciones presentes. Entonces esto es lo que explica esa predisposición a la mutación del NF2 y de los tumores a nivel medular. Entonces el RELA, si bien es una presentación supratentorial, no descarta la presencia de neurofibromatosis y obliga siempre a buscar sobre todo tumores medulares y la neurofibromatosis tipo 2. Eso de entrada siempre son un grado 3 como mínimo. Su histología no varía mucho de los ependimomas pues, tradicionales o de los otros grupos. Simplemente lo que diferencia o lo que hace que ese tumor tenga un patrón diferente es los capilares ramificados y no todos los tumores o no todos los ependimomas tienen la expresión del RELA. El que menos tiene esta mutación o que nunca se le ha escrito es el tanacítico, o sea, sobre todo los grados. Y el grado 3, que es un patrón anaplásico, básicamente es su actividad mitótica elevada y la necrosis pseudoempalizada, pero no hay un patrón pues propiamente clásico que separe bien el grado 2 y el grado 3, por lo cual entra este marcador que es el antihistona a la hora de definir estos pacientes. Bueno, ¿cómo es el tratamiento en adultos? Pues muy simple. Siempre la primera línea de tratamiento en estos tumores es la cirugía y hay que hacer algo que se llama el patrón de resección completa. ¿En qué consiste ese patrón de resección completa? Es algo extremadamente puntual, pero que hay que tener en cuenta. Uno es hacerle una resonancia postoperatoria y ver la ausencia del tumor. Y a los 3 meses, repetirle la resonancia, tanto en secuencia T1 y T2. Entonces, si está ausente el tumor a los 3 meses, en estas dos secuencias se considera que es una resección completa exitosa. ¿Y por qué? Porque el principal factor de sobrevida, sobre todo en los tumores infratemporales, es la resección completa. Bueno, otra serie de conceptos muy importantes a la hora de hablar de esto es que una resección incompleta tiene mayor riesgo de diseminación por líquido cefalorraquídeo y mayor recurrencia del tumor. Entonces nos dan 3 pautas las recomendaciones. Todo tumor grado 3, siempre radioterapia de entrada, sea su resección parcial o completa. Y los grados es solo hacerle radioterapia si hay resección parcial. Los grados 1 con resección completa o parcial
podríamos hacer la estrategia mirar y esperar. Ya vamos a dar las múltiples recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar acá? Entonces, digamos que la evidencia, como vamos a ver, en los ependimomas, sobre todo en adultos, no tiene una evidencia tan sólida, aunque no difiere tanto de la evidencia en los niños, a pesar de que la teoría es más frecuente en niños. Desde entrada, lo primero que recomiendan es opérelo y resección completa. Eso es lo primero que usted tiene que ver, porque ese es el pronóstico del paciente. Siempre una resonancia posoperatoria para evaluar la resección y a los 3 meses. Una cirugía de segunda observación si tenemos o dudas de que no hubo una resección completa o si la resonancia nos arrojó algo de residuo tumoral, ¿cierto? A todos estos pacientes idealmente punción lumbar y resonancia de control mínimo a las 3 semanas. ¿Por qué? Para evaluar la diseminación. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Entonces, tumor grado 3, de entrada con la histología después de operarlo, radioterapia de 60 grays, fraccionada en 2 grays cada sesión, ¿cierto? Y el paciente que quedó con un grado 2, pero una resección incompleta, ese paciente hay que darle radioterapia con una dosis un poco más baja, de 54 a 59 grays, ¿cierto? Eso es lo más importante. Ahora, si yo en el líquido cefalorraquídeo llego a detectar positividad para un ependimoma, le tengo que generar dos irradiaciones. O sea, esto cambia un poquito el esquema. ¿En qué consisten esas dos irradiaciones? Uno, en el boost de la lesión, que quiere decir en el residuo que quedó, que así no sea un residuo evidente, es decir, hice una resección completa, debo hacerle una radioterapia dirigida de 54 grays. Y al resto de zonas, es decir, al resto del eje cráneo cervical, así no tenga hallazgos de lesiones, le debo hacer una radioterapia de 36 grays. Eso es la recomendación que hay, ¿cierto? Y es muy importante a la hora de hablar de esto que los pacientes deben seguirse en el tiempo por el riesgo de recaída y de recurrencia si tengo una resección completa. En cuanto a niños, el panorama es un poco más oscuro y más difícil porque normalmente la mayoría de tumores ocurren en niños muy pequeños, entonces esto va a limitar el tratamiento. La mayoría son de fosa posterior, entonces normalmente un niño blanco de poca edad, el pronóstico tiende a ser bastante delicado y bastante reservado a pesar de ser un tumor de buen comportamiento. En los niños, la tasa de tratamiento y la primera línea es la cirugía con la radioterapia, mientras que en adultos la radioterapia queda como en un segundo plano. Y el factor pronóstico que sigue jugando el principal resultado siempre será la resección completa. Ahora, vamos a ver que esto, sobre todo por la localización en niños y ser la zona infratentorial, puede limitar su resección. Entonces, miremos que en los niños la sobrevida a 5 años sí cae de forma significativa la esperanza de vida y se reduce un 70%. En los adultos puede ser un 80 o 90%. La radioterapia también es una dosis elevada de 54 grays y se fracciona en sesiones de 1.8 grays, ¿ok? Y lo más importante es que los pacientes solo debe teóricamente realizarse radioterapia por encima de los 3 años de edad. Entonces esto es una patada a la hora de tener buen pronóstico en los niños, ¿cierto? Se hablaba pues cuando no tenemos la opción de radioterapia, la protonterapia, sobre todo en los ependimomas clásicos de fosa posterior en niños. Aquí hay un concepto, es que en los niños se habla de la quimioterapia, pero hasta la fecha pues se han estudiado todos esos medicamentos, el etoposide, la vincristina, la ciclofosfamida, pero no tiene tan buenos resultados. La mejor tasa de respuesta llega al 50%, lo cual pues, es como un calicellazo, porque cada 2 pacientes responderá pues uno, entonces hay una luz acá, pero todavía no hay resultados como satisfactorios. Y pues múltiples conceptos y recomendaciones que es lo que vamos a revisar. Entonces nuevamente, siguiendo el orden de ideas, entonces tenemos, como siempre, resección completa, es el mismo caso en los adultos, resección completa, idealmente para mejorar la sobrevida, resonancia posoperatoria, una segunda cirugía si quedé con dudas o vi residuo, punción lumbar con resonancia en 2 a 3 semanas, y aquí es donde empiezan los cambios. Entonces, en todos los niños, si hay un tumor, debe hacerse radioterapia postoperatoria independientemente del grado tumoral. Eso sí está por encima de los 18 meses. Ahora, la dosis de radioterapia si está entre 12 y 18 meses, pues esto es delicado, eso lo debe definir el grupo con la familia. Se puede hacer una radioterapia de menor dosis, que es de 54 grays. Y la quimioterapia se reserva para 2 grupos, pacientes menores de 18 meses, idealmente por debajo de 12 meses, que ya vamos a ver algunos de los medicamentos y esquemas recomendados. Si hay diseminación, nuevamente,
se le hace un boost o se le hace una radioterapia dirigida a la zona de la lesión y se debe hacer una radioterapia craneoespinal eh, acorde a la edad del paciente y el peso. Esto es muy importante tener claro. Y obviamente seguir este paciente, y como esos pacientes tienen presentaciones tan tempranas y radioterapia a edades muy pequeñas, lo ideal es que se debe hacer un seguimiento de la función cognitiva y endocrina a lo largo del tiempo. Idealmente, pues el paciente es asintomático una vez al año. Entonces, estos son todos los escenarios que tenemos. Pues el ideal sería pues un tumor localizado, un paciente mayor de 18 años, donde la quimioterapia descrita pues es el esquema B, que es vincristina, etoposide o ciclofosfamida. Se le puede agregar cisplatino. Se puede hacer mantenimiento, esto es sistemático, y la radioterapia siempre posoperatoria, que están pues los esquemas. El segundo grupo es un poco más difícil porque es un paciente mayor de 18 años, pero que tiene tumor residual. Entonces en esto ya recomiendan entrar a la quimio, pues tenemos estos esquemas, el esquema B, donde se le puede agregar cisplatino o metrotexate. Se puede iniciar posoperatorio y la radioterapia puede ser estereotáxica y se puede hacerlo en concomitancia con la quimioterapia, ¿cierto? Y la radioterapia igual, aquí se han puesto los esquemas, no cambia mucho, y ya aquí es donde empieza un poco a enredarse el asunto. Pacientes de 12 a 18 meses se le puede hacer quimioterapia, se hace el esquema desde el Reino Unido, que es el Baby UK, es para mantenimiento, la radioterapia ya empieza a ser discutida, y pues se habla como de este esquema, sobre todo si el paciente tiende a estar por encima de los 18 meses. Un tumor localizado, pero ya por debajo de los 12 meses, principalmente quimioterapia de entrada, y la radioterapia ya desaparecería como recomendación. ¿Ok? Y ya diseminaciones o caídas locales, pues queda un poco debatido a pesar de que está en la tabla, porque ya es una zona gris que no tenemos una evidencia completamente sólida. Bueno, ahora cuando el tumor recurre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo principal es saber que todavía no hay guías estándar ni esquemas estándar. Reintervenir al paciente o reirradiarlo son las opciones. La evidencia apoya un poco mejor en la reintervención, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Que cuando el tumor recurre, la esperanza de vida cae. Entonces, si recurre después de una resección completa, la esperanza de vida es un poco mayor, es 14%, mientras que en las resecciones parciales la esperanza de vida cae al 8%, es decir, se reduce. Entonces esto habla de que existen alternativas que son las platinos o la temozolomía, como habíamos visto, pero esto pues está en desarrollo. Entonces, ¿ellos qué dicen? Cuando recaiga, están solo estas recomendaciones, realmente son solo 2 estudiadas con un pobre nivel de evidencia y el resto son buenos puntos de práctica clínica. Entonces, la primera opción es vuelva y opere. Si tiene la opción, vuelva y opere, listo. Si usted no lo puede operar, entonces haga la quimioterapia. Y ellos recomiendan en la quimioterapia usar los componentes de platino o la temozolomía. Eso es como un punto de una práctica clínica, ¿cierto? Y hablan de que inclusive tratar de meter a este paciente en guías de manejo y en nuevos ensayos clínicos. Pues es una recomendación, pero realmente al menos los 3 primeros grupos son los que debemos tener en cuenta. Bueno, aquí hay un apartado importante que es los tumores ependimarios, sobre todo a nivel medular. Entonces esto es muy importante, que aquí ya el comportamiento predomina en adultos, entonces deja el grupo de niños de ser el menos frecuente, el más frecuente, perdón. Ese tiene un excelente pronóstico, como vemos desde la parte histológica, y el impacto se debe a que casi siempre la microcirugía es lo que ha logrado estos resultados, ¿cierto? Como vamos a ver en las resecciones parciales, pues se puede realizar radioterapia local. Entonces, estas son las resecciones, básicamente los mismos 3 conceptos: resección total, resonancia posoperatoria, punción lumbar con rezo de control al menos en 3 semanas. A los grado 3 de entrada se les hace radioterapia. Listo. Como acá es muy raro encontrar ependimomas anaplásicos, casi siempre todos son de buen pronóstico, la radioterapia acá es de dosis mucho más baja, de 45 a 54 grays. Los grados, sobre todo si hay resección parcial, debe hacerse radioterapia, y si hay resección completa, de entrada observen. Listo, eso es muy importante. Lo bueno es que entre el grado 2 y grado 3 no se cambia el esquema de radioterapia, sobre todo en los grados cuando hay resección parcial. Y el seguimiento a largo plazo siempre con resonancia. Entonces, ¿por qué se habla acá y se usan esquemas
más básicos de radioterapia, porque casi siempre predomina el ependimoma mixopapilar, ¿cierto? Y ese pues solamente tiene un excelente pronóstico. Este tumor también suele ser más frecuente en adultos y raro en niños por esa mutación del NF2, y eso es lo que explica que la sobrevida es excelente en adultos a largo plazo. Entonces, miramos, cada 10 años sobrevive el 92%, y la supervivencia libre de progresión a 5 años es alta, es casi del 70% después de que hacemos la cirugía, y a los 10 años sigue siendo pues bastante elevado. Entonces, si bien puede tener una alta tasa de recurrencia, que ya vamos a entender en qué consiste esto, es un tumor que tiene excelente sobrevida. Ahora, cuando ya hacemos un apartado importante, se habla que la recurrencia es elevada, inclusive puede tener hasta siembras leptomeninges, que llegan al 9% de los casos. ¿Esto a qué se debe? Entonces, el patrón de recurrencia no es porque el tumor sea altamente recurrente, sino porque tiene unas malas localizaciones anatómicas. ¿Esto a qué se debe? Que se ubica cerca de las raíces nerviosas. Entonces, esto evita que se pueda manipular mucho. Lo otro es que ese ependimoma mixopapilar suele presentar la matriz mixoide, y eso hace que el tumor se vea de un aspecto más líquido y sus límites anatómicos sean difíciles de delimitar a la hora de su resección. Y lo otro es que le encanta ubicarse en el filum terminale, lo cual pues tiene contacto con muchas raíces. Entonces es extremadamente difícil resecar el tumor de forma completa. Entonces esto es lo que permite que la recurrencia sea altamente elevada. No es propiamente el tumor, sino es su localización y sus características histológicas para hacer la resección. Bueno, ahora, cirugía sola o cirugía más radio. Entonces, la cirugía más radio, pues tiene mejores resultados. Esto controla casi la supervivencia al 100% en el 10% de los casos, pero en los casos, pues, de mejores revisiones, eh, el 40% de los pacientes tiene mejor control de la enfermedad comparado con el 70% cuando tiene manejo combinado. ¿Cuáles son las recomendaciones de esto? Entonces, lo mismo, resección completa. Estos son los ependimomas mixopapilares medulares, entonces siempre resección completa, resonancia posoperatoria, lo mismo, líquido cefalorraquídeo con rezo posoperatorio. Hicimos resección incompleta, entonces una radioterapia menos de 50 grays, aquí cae todavía la radioterapia en dosis, eso es muy importante. Y si recae, pues la primera opción es opérelo o si no reirradielo, ¿cierto? Y siempre seguimiento a estos pacientes con resonancia a largo plazo. Factores de mal pronóstico tenemos obviamente el paciente joven o el paciente pediátrico, ya sabemos que suelen ser alteraciones importantes, el sexo masculino, el grado de malignidad tumoral, ¿cierto? La localización intracraneal, todo lo que esté pues en cráneo comparado con columna tiene mal pronóstico en estos tumores. La resección parcial y pues le podríamos agregar el marcador de histonas positivos. Y este grupo pues nos trae la evidencia de cómo se comportan los tumores y la mortalidad de estos grupos. Entonces, miremos, entonces, según la ubicación anatómica, columna, excelente pronóstico, muy buena sobrevida a largo plazo, casi siempre los pacientes pueden fallecer por causas diferentes. Infratentorial sería un grupo 2 en esta curva de Kaplan-Meier, y el supratentorial sí tiene un pronóstico extremadamente pésimo. Según el grado tumoral, el grado 1 y el grado 2 se comportan al menos en los primeros 10 años muy similar, pero ya después de los 10 años suele ubicarse o hay una gran diferencia entre el grado 1 y el grado 2. Y el grado 3 siempre entra a pésimo pronóstico y una sobrevida mucho más corta comparada entre los grados tumorales. Según la edad, por encima de los 44 años sobreviven más porque son tumores, uno, que suelen ser más de columna, menos agresivos, entonces tiene este componente. En cambio, por debajo de los 43 años suelen tener más mutaciones y sobre todo son ubicados en zonas supratentoriales, sobre todo en los niños, pues que es lo que es acá, hay que alcanzar a abarcar. Y eso que la resección total, que es el mejor resultado, quitar el tumor de forma completa, tiene buenos resultados. La resección total con irradiación, miramos que no impacta tanto en la mortalidad y se debe secundariamente a que pues, son secuelas de la radiación. Entonces esto es muy importante, saber cuándo irradiar el paciente, ya que si le vamos a agregar irradiación, como es un tumor que el paciente va a sobrevivir tanto tiempo, la radiación pues, va a tener grandes efectos secundarios. Resección parcial con radiación sí mejora la sobrevida comparado con la resección aislada, que a estos pacientes les va extremadamente mal en una resección parcial. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Simón, muchas gracias. Desde el punto de vista práctico, porque esto se ha vuelto muy complicado,
cuando yo reseco un ependimoma, ¿qué le pido entonces? Supratentorial, RELA. Infratentorial, lo clasifico en A o B. ¿Qué otra recomendación tenés? Profe, sería en el supratentorial agregarle el jab, ¿cierto? Sí, Y ya medular pedirle el NF2, porque hay que buscar la neurofibromatosis tipo de ese paciente. Esa es la recomendación. ok. El doctor Jaramillo está conectado, ¿no es cierto? Doctor Sí, ahí está. Jaramillo, ¿qué recomendaciones nos das? Porque, pues como te digo, esto se ha enredado y entonces Pues por favor. queda uno como a medias y sin saber qué hacer con el paciente. Buenos días, ¿me confirman? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios rápidamente y es básicamente que la evidencia de los ependimomas es clase 2, clase 3 y básicamente son recomendaciones de buena práctica. Históricamente, las decisiones se han tomado desde el punto de vista histológico, pero a partir del 2016 ellos ingresan el perfil molecular en la clasificación. Lo que se está planteando ahora, y lo repito, la idea que trata digamos, de dar Simón es que los subgrupos moleculares tal vez son superiores a la estratificación histológica. Entonces, el enfoque sería contar con la histopatología, con la localización y también con los subgrupos moleculares. Entonces, tendremos varios grupos de pacientes, los supratentoriales, donde valdría la pena solicitar el JAP1 y el RELA. Los de fosa posterior, pues se clasificarían más como por el perfil epidemiológico grupo A, grupo B. Ahí pudiéramos incluir la mutación de histonas y en la columna los espinales, la mutación para la NF2. Recomienda que las decisiones terapéuticas no deben basarse en los grados histológicos y algo que me ha llamado mucho la atención, la clasificación del 2016 ya la actualizan en el 2021, ¿sí? Ya salió publicada la clasificación del 2021, donde llamativamente clasifican los tumores según la localización, según el perfil molecular, y algo que me sorprendió demasiado es que no incluyen el ependimoma anaplásico, ¿sí? Cada vez la diferenciación entre el grado 2 y el grado 3 va perdiendo como mayor importancia, por lo menos desde el tema de la clasificación inicial. Una recomendación, como Simón lo decía, es determinar el tratamiento que fuera a necesitar basado según si hay o no evidencia de metástasis. Ahí quiero hacer un último comentario. Simón había recomendado la resonancia postquirúrgica, no antes de 2 a 3 semanas, pero bien importante, el líquido cefalorraquídeo, y ahí me quiero detener un momento. Referente a la citología, unas recomendaciones desde la especificidad y la sensibilidad de la prueba sería, si vamos a hacer la punción lumbar, que esa punción lumbar al menos tomemos 10.5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. El tiempo del análisis de la muestra es bien importante. Se dice que si no se usa etanol o algún tipo de conservante, el 90% de las células se van a destruir en los primeros 90 minutos. También se recomienda evitar la contaminación hemorrágica, tratar de que esa punción lumbar pues, no sea traumática o demasiado hemorrágica porque puede dañar el resultado. Y lo último es pues, usar el último tubo para la citología y un análisis rápido. Esas son las recomendaciones. Y un último comentario que yo creo que vale la pena aclararlo. Yo trabajo en el Instituto Neurológico y pues todos saben que contamos con el Cybernac de radiocirugía, pero yo creo que en este contexto de los ependimomas no aplica la radiocirugía. Es radioterapia convencional y básicamente porque la radiocirugía no nos incluye esos volúmenes de seguridad, el GTB, el CTB y el PTB. En cambio, la radioterapia, digamos, convencional sí lo hace. Entonces, ¿no? Esas son como las recomendaciones y lo que me parece importante, que es un tumor poco frecuente y apenas con las técnicas moleculares y las técnicas de imágenes se está como logrando llegar al menos a un consenso de cómo debe ser
el seguimiento y la estadificación pues inicial. Daniela, que levantó la mano. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta, y me disculpan si de pronto lo mencionaron en la exposición, pero de pronto entonces ahí no la entendí muy bien. Si tiene un paciente que de entrada ya tiene lesiones metastásicas, por ejemplo, tiene lesiones en caudequina y el tumor en fosa posterior, la recomendación es que si uno considera la lesión metastásica también quirúrgica, ¿estaría indicada la cirugía o solo la cirugía para el tumor de fosa posterior y ya de ahí complementar con la radioterapia craneoespinal? Dani, hola. Las dos son quirúrgicas, las dos las operas, pero lo que se recomienda es hacerle lo que ellos llaman el boost, pues, o la radioterapia dirigida a ambas lesiones y ahí la irradiación craneoespinal completa si no tenga otras lesiones asociadas, pues evidentes, así ya esté positivo, porque ya sabemos que eso está diseminado pues por líquido cefalorraquídeo. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Doctor Esteban, te agradezco mucho tu participación. Como te dije la otra vez, ojalá contáramos con vos más frecuentemente. Muchísimas gracias por la invitación, y lo que estamos tratando es de revisar la literatura y traernos pensamientos o recomendaciones personales, sino lo que sale publicado de los expertos, y Simón lo veo pues como muy juicioso referenciando los artículos, y yo creo que se puede compartir después como con todas las personas. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad.